Hola, soy María Alejandra Rodríguez y el tema que vamos a ver hoy es la ruptura prematura de membrana. Esta entidad se va a asociar frecuentemente a infección y prematurez y de ahí radica en gran parte su importancia. Para guiarlos en el estudio de la ruptura prematura de membranas, les hemos dejado como bibliografía un consenso de FASGO del 2018 y nos pareció importante dejarles esto porque es la bibliografía más representativa y de donde tendrían que estudiar este tema de ruptura prematura de membrana. Vamos a definir ruptura prematura de membrana como la rotura espontánea de las membranas ovulares al menos 2 horas antes del inicio del trabajo de parto, sabiendo que podemos tener ruptura prematura de membranas en embarazos de término, 37 semanas o más, o embarazos pretérminos de menor de 37 semanas. Estas condiciones son importantes para las conductas terapéuticas a seguir. Dentro de los factores de riesgo tenemos rupturas prematuras de membrana en embarazos anteriores, infecciones o disbiosis del tracto genital inferior, vaginosis bacterianas, hemorragias de la primera o de la segunda mitad, tabaquismo, aumento de la presión intrauterina, como por ejemplo en el desprendimiento de placenta, en el embarazo múltiple, en el polidramnios, en malformaciones uterinas. También en embarazos más pequeños podría darse, aunque no seguirían la definición específica de la ruptura prematura de membranas que habla de una ruptura espontánea, las rupturas provocadas por algún procedimiento médico, como puede ser una amniocentesis, alguna cirugía fetal, o muchas veces en el caso de algunas técnicas quirúrgicas, como son, por ejemplo, el cerclaje cervical, que es una técnica quirúrgica que usamos en el tratamiento de la incompetencia ítmico-cervical en pacientes que han tenido o tienen riesgos de abortos o de partos pretérminos por una condición del cuello uterino que no es competente. El diagnóstico lo puedo lograr por observación directa de la clínica, cuando la paciente nos refiere perder líquido claro, pero muchas veces ese líquido se pierde escasamente o de forma intermitente y nos puede generar una sospecha que puede ser orina, por ejemplo, o sea, vamos a tener la orina como un diagnóstico diferencial. Entonces, para que ese diagnóstico realmente sea suficiente, podemos utilizar para la observación directa también, colocar una espécula estéril y observar la presencia de líquido en el fondo del saco posterior de la vagina. O podemos ver si viene a través del orificio cervical externo. Eso se puede hacer solo o pidiéndole a la paciente que haga una maniobra de Valsalva. También lo que puedo hacer, si sigo con esa misma duda, puedo tomar un poco de líquido, lo puedo colocar sobre un portaobjeto, lo voy a dejar que se seque y eso lo puedo mirar al microscopio y voy a obtener, si obtengo una cristalización como en hojas de lecho, como tenemos en la diapositiva, puedo presuponer que se trata de líquido amniótico. Obviamente son técnicas que tienen sus falsos negativos cuando la muestra está contaminada, por ejemplo, por semen o por sangre o por flujo. También puedo hacer pruebas de pH, donde el líquido amniótico va a presentar un pH mayor que la orina, o puedo, por ecografía obstétrica, fijarme si hay una reducción del volumen del líquido amniótico. Eso completaría mi diagnóstico. Recuerden aquí los métodos que utilizábamos para diagnosticar un oligoamnios, que era la medición del índice de líquido amniótico, que tenía que ser menor de 5 como para que yo sospechara de un oligoamnios, o medir la máxima columna vertical,
que me tendría que dar para ver que hay una reducción del líquido amniótico menor a 2 centímetros. Dentro de las complicaciones maternas y fetales asociadas a la rotura prematura de membranas, tenemos que tener en cuenta que se van a presentar en forma inversamente proporcional a la edad gestacional y al volumen residual del líquido amniótico, y se van a relacionar en forma directa con el intervalo entre la rotura y el nacimiento. En general, en la mayoría, los nacimientos después de las rupturas prematuras de membrana ocurren dentro de los 7 días. Entre las complicaciones que están descritas, vamos a destacar la prematurez, que ya habíamos hablado antes. Va a depender de la edad gestacional de presentación de esta ruptura prematura de membranas y se va a asociar con morbilidad perinatal propia de ese nacimiento pretérmino, como por ejemplo la sepsis, la hemorragia intraventricular, el distrés respiratorio o la enterocolitis necrotizante. También voy a tener una asociación mayor, cuanto menor sea la edad gestacional, con la muerte fetal, que puede ser secundaria a la infección, pero también puede deberse a alguna otra emergencia obstétrica o como por ejemplo emergencias que vimos como el desprendimiento placentario o la prosidencia de cordón. También puedo encontrar deformidades fetales. Se observan en las rupturas prematuras de membranas ocurridas en el segundo trimestre, previa a la viabilidad, secundarios a una reducción franca del volumen de líquido amniótico. Cuanto menor sea el líquido, mayor riesgo voy a tener. Puedo tener, por ejemplo, la hipoplasia pulmonar, que se observa en el 30% de los casos, y también va a presentar una alta mortalidad perinatal, tan alta como que es superior al 70%. Las presentaciones anómalas también, las presentaciones pelvianas o las transversas. Puedo también tener complicaciones ovulares como el desprendimiento de la placenta. Esa presencia va a ser mayor cuanto menor sea la edad gestacional de ocurrencia de la ruptura prematura de membranas. También puedo tener la prosidencia de cordón en un 2 a un 5%. También voy a poder tener hemorragias de la primera y de la segunda mitad del embarazo y en el posparto. Puedo tener retenciones placentarias. Puedo tener también infecciones maternas o perinatales. Recuerden que la corioamnionitis puede oficiar como una complicación, pero también puede oficiar como una causa. O sea, que la infección sea la causa de la ruptura prematura de membranas. Y otra de las infecciones puede trascender el momento del parto y darse en el puerperio, o sea, la endometritis puerperal, que se puede dar en el 30% de los embarazos del segundo trimestre y va a disminuir un poco menor cantidad, en menor porcentaje, cuando tienen una mayor edad gestacional. Me hace tener muy en cuenta que estas pacientes van a tener que tener un seguimiento estricto, no solamente en su trabajo de parto, sino también en el puerperio, porque siguen teniendo riesgo de infecciones postparto. Entonces, una vez hecho el diagnóstico y confirmado de la ruptura prematura de membranas, la conducta va a ser la internación. Lo que voy a hacer es que la paciente se mantenga en cama. Voy a hacer una correcta higiene perineal con apósitos esterilizados. Voy a tener que hacerle control de temperatura axilar y pulso cada 6 a 8 horas. Voy a controlar los latidos fetales para ver que no haya ningún signo de sufrimiento fetal. Voy a ver cómo es la dinámica uterina y el tono uterino. Voy a controlar cómo es el líquido amniótico, cómo es su color, que no esté purulento. Voy a hacerle laboratorio a la embarazada para ver su recuento de glóbulos blancos. Voy a hacer hisopado vaginal y anal para el estreptococo del grupo B, si es que si ya no lo tiene.
Voy a hacer urocultivo también en embarazos pretérmino y puedo completar con ecografías obstétricas que me permiten documentar la salud fetal, cómo es la ubicación. Habíamos visto que a veces dentro de las complicaciones, podía presentarse más complicaciones pelvianas o transversas. Voy a seguir viendo la vitalidad fetal, el volumen del líquido amniótico, y también en embarazos mayores a 32 semanas puedo hacer monitoreos fetales anteparto. Lo que sí se recomienda es evitar los tactos vaginales por el riesgo de infección. Y de tener una paciente con una ruptura prematura de membrana en un embarazo pretérmino, si no tengo una adecuada unidad de cuidados neonatales, tengo que preocuparme por derivarla a una unidad que sí los tenga. Siguiendo con la conducta, el término de la gestación, como habíamos hablado cuando iniciamos esta clase, la conducta va a depender de la edad gestacional y de la presencia de condiciones que impliquen la interrupción, como por ejemplo una corioamnionitis clínica, una emergencia como un desprendimiento de placenta, la muerte fetal o alguna malformación fetal letal, o el compromiso de la salud tanto de la madre como del feto. Vamos a definir entonces corioamnionitis como el proceso inflamatorio agudo de las membranas ovulares, o sea, del amnios y del corion, o de la cavidad amniótica, el feto, cordón y el líquido amniótico. Dentro de los factores predisponentes podemos describir a la malnutrición materna, las infecciones genitales durante el embarazo, las rupturas prematuras de membrana, especialmente las prolongadas. Recordamos aquí que la corioamnionitis puede ser causa o complicación de la ruptura prematura de membrana, los tactos vaginales reiterados y la prematurez. Esta corioamnionitis puede generar complicaciones maternas como un mayor riesgo de cesárea, las endometritis puerperales, las infecciones de la herida quirúrgica en el caso de las cesáreas, los abscesos pélvicos, las hemorragias posparto, ya que la contracción del músculo uterino debido a la inflamación va a estar alterada, y la complicación materna más grave, que va a ser la bacteriemia y el posterior shock séptico. Dentro de las complicaciones fetales también puede producirse la muerte fetal, la sepsis neonatal, al igual que la sepsis materna, y la enfermedad neonatal pulmonar crónica y obviamente la prematurez. El diagnóstico en la corioamnionitis básicamente va a ser clínico, ya que el laboratorio nos va a arrojar un diagnóstico bastante pobre, ¿sí? Y ni siquiera en pacientes que tienen una bacteriemia, ya que los hemocultivos muchas veces nos dan valores muy bajos o de porcentajes muy bajos de recuperación o de un hemocultivo positivo. Así que nos vamos a basar sobre todo en la clínica, con una temperatura axilar mayor a 38 grados centígrados, taquicardia materna, taquicardia fetal. Obviamente igual el laboratorio me va a dar una leucocitosis. Otro signo clínico que me ayuda es la irritabilidad uterina, el dolor a la palpación y aparte que me va a dar contracciones o dinámica uterina, y como dijimos anteriormente, el líquido amniótico que no va a ser claro, sino que va a ser purulento y puede tener olor fétido. Recordemos también que ante la sospecha de una corioamnionitis, en una rotura prematura de membrana, la indicación absoluta es de terminación del embarazo. Y dentro de esa terminación no es mandatario que se haga una cesárea. Salvo que exista contraindicación, se va a preferir siempre la vía vaginal y que sea dentro de las 6 a las 12 horas. Y vamos a hacer un control estricto, obviamente, de los signos vitales, la vamos a seguir con hemograma,
vamos a valorar si necesitamos por signos clínicos que nos hagan pensar en una bacteriemia, en una sepsis, si la tenemos que seguir con cultivos, tanto sea urocultivos, cultivos vaginales, rectales, hemocultivos, y inmediatamente el tratamiento antibiótico. Espero que esta presentación les haya sido de utilidad. Recuerden, como dijimos al inicio, la ruptura prematura de membrana se va a asociar directamente con infección y con prematurez, así que de ahí se releva su importancia. Y bueno, y nos vemos en el seminario para cualquier duda que hayan tenido en esta presentación.